Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. No se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero. Y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos. Y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero. Y que camines en el reino de los cielos. Vino nuevo, en odres nuevos. Vino nuevo, en odres nuevos. Tu presencia en mí yo llevo. Hoy es lunes de la segunda semana del tiempo ordinario, ciclo C. Y la palabra de Dios nos dice en la primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 16 al 23. Obedecer vale más que un sacrificio. El Salmo 49. Al de conducta intachable le haré ver la salvación de Dios. Y el Evangelio de San Marcos, el capítulo 2, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos estaban guardando un ayuno. Y algunos de ellos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿puede acaso ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? En tanto tengan a su lado al novio, no tienen por qué ayunar. Ya llegará el momento en que les faltará el novio, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con una pieza de tela nueva, porque la tela nueva tira de la vieja, y la parte rota se hace mayor. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres, y se pierden al mismo tiempo los odres y el vino. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Al de conducta íntegra, intachable, le haré ver la salvación de Dios. Pero ¿quién es el de conducta intachable? Esa es una pregunta interesante, importante, que podemos hacernos. ¿Quién es el de conducta intachable? ¿El que cumple con los mandamientos? ¿El que lleva una vida moral
estrictamente bien cumplida, el que cumple fielmente costumbres religiosas, devociones, actos de piedad, tradiciones. ¿Quién es el de conducta intachable? Si nos vamos al mismo evangelio, vemos que un día Jesús se encuentra con un joven. El joven le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para llegar al reino, para ganarme el reino de Dios? Y Jesús le dice: cumple los mandamientos. O sea, no es que no sea necesario cumplir los mandamientos. No. Tenemos que entender bien las cosas, porque fácilmente nos saldríamos por la tangente a lo que más nos convendría. Jesús le dice: cumple los mandamientos. El muchacho le contesta: yo los cumplo desde muy pequeño, desde muy joven. Hasta ahí todo está bien. Pero Jesús le agrega algo más. Ahí viene lo importante. Le dice Jesús: bueno, pues ahora vaya, venda todo lo que tiene, porque el joven era muy rico, déselo a los pobres y venga y sígame. Hasta ahí llegó el joven. Ya el joven no pudo más. Dice el Evangelio que bajó la mirada tristemente y se retiró. ¿Ven ustedes? No es que la ley no sea importante, es que cumplir la ley por la ley no tiene mayor sentido. El joven por supuesto, era un muy buen joven, un joven excelente, un ejemplo. Usted sabe lo que es cumplir los 10 mandamientos fielmente, como el joven se lo dice a Jesús. Y Jesús no lo contradice, porque Jesús sabe que sí los cumple. Pero es un cumplimiento muerto, vacío. La ley, para que sirva, tiene que tener un espíritu. Y en este joven faltaba el espíritu. Por otro lado, recordemos aquel versículo donde Jesús pronuncia esta frase: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Ahí está, una vez más. No se trata de llevar una vida moral íntegra. Solamente, oigan la palabra que agrego, solamente, no se trata de eso. No se trata de cumplir que con la misa diaria, que con el Santo Rosario, que con la coronita de la Divina Misericordia, que con el Via Crucis, que con todas las devociones que ustedes puedan hacer. No se trata solo de eso. Solo de eso no se trata. Eso que vivimos o eso que hacemos tiene que tener un espíritu. Y esto es lo que Jesús nos dice hoy en el Evangelio.
¿Quién es el de conducta intachable? Nos lo explica el Evangelio, pero con esta frase del primer libro de Samuel, comenzamos a entender quién es el de conducta intachable. El que sabe obedecer, el que obedece la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Obedecer vale más que un sacrificio, dice. Misericordia quiero y no sacrificios, dice por otro lado el Señor en el Antiguo Testamento. No son los sacrificios en sí mismos, no son las penitencias, no es el ayuno, no es ni siquiera la oración en sí misma. Oiga, como dije antes, no es la Eucaristía en sí misma, no es el Santo Rosario, falta algo más. Y vuelvo a repetir porque yo conozco las personas. Yo no estoy diciendo que no sea bueno ni que no sea necesario ir a misa, rezar el rosario, llevar una vida moral íntegra. Yo no estoy diciendo eso. Quede claro, ¿verdad? Quede claro. Lo que yo estoy diciendo con la palabra de Dios es que la ley por la ley no sirve. La ley tiene que estar sostenida por un espíritu. Y el espíritu de la ley es la divina voluntad. Es lo que Dios quiere. Por eso, ahora sí, vamos al texto del Evangelio. Encontramos que se nos dice que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos estaban guardando ayuno. Entonces, cuando ellos vieron que los discípulos de Jesús no guardaban ayuno, fueron y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús no condenó el ayuno. Jesús no menospreció el ayuno, quede claro. Es que el ayuno por el ayuno no tiene sentido. Es lo mismo con lo que empecé a hablar. La ley por la ley no tiene sentido. Ayunar por ayunar. Y tanta gente que ayuna: padre, voy a hacer un ayuno, padre, voy a hacer los 40 días de ayuno. Padre, bueno, antes de hacer ese ayuno, pregúntese el espíritu que vive dentro de usted, que sostiene, que puede sostener ese ayuno. Porque si no, no le funcionará de mucho. Jesús no condenó el ayuno. Es que Jesús en ese momento no estaba o no quería hablar sobre el ayuno. En otra parte hablará. Cuando ayunéis, por ejemplo, y nos enseña a ayunar. En otra parte hablará: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, si no hacéis penitencia. Entonces, ¿el ayuno es bueno? Claro que sí. ¿El ayuno es necesario? Claro que sí. Pero en este texto del Evangelio, Jesús no está hablando de ayunos. Sí, está tomando la pregunta que le hacen
Los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos que estaban en ayuno, para explicar algo más, Jesús quiere ahora no hablar de ayuno, sino hablar de fiesta, hablar de bodas. De eso es lo que quiere hablar el Señor, hablar de fiesta. Jesús ha venido a predicar una buena nueva que trae alegría para todo el mundo. Por lo tanto, ahora que inicia su predicación, no es el momento de hacer ayuno. Los discípulos no tienen por qué ayunar, sus discípulos, porque ahora el novio está con ellos. Dice Jesús, cuando les falte el novio, entonces ayunarán. ¿Ven? Pero ahora el novio está con ellos, no tienen por qué ayunar. Es el momento de la alegría. Es el momento de las bodas. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica nos habla sobre esta relación que Jesús quiere instaurar en sus primeros discípulos, en los primeros que se le van agregando, y quiere relacionar esto con la iglesia que él mismo fundará y de la que él será el esposo. Dice el catecismo en el numeral 796, la unidad de Cristo y de la iglesia, cabeza y miembros del cuerpo. Cristo es la cabeza. Nosotros, como bautizados, como miembros de la iglesia, somos o formamos el cuerpo. Y dice el catecismo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Esto es lo que Cristo ha venido a instaurar. Esta es la voluntad divina, que exista una relación personal, íntima, profunda, entre el alma del bautizado y su creador. Tan personal y tan íntima como es la relación de un esposo con su esposa. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros, con cada uno de nosotros. En eso consiste, o ese es el objetivo de su predicación. Él ha venido a eso. Para eso nació en Belén y para eso se dispone a predicar, porque nos quiere íntimamente encerrados en su sacratísimo corazón. Allí, en la intimidad de un amor enamorado. Quizás hasta ahora nunca habíamos oído hablar de eso. No sé. Usted siempre ha tenido una fe en Dios
siempre ha tenido una relación, pues tratando de portarse bien, tratando de ir a misa, tratando de rezar el rosario, pero esto de tener una relación con Jesucristo, yo esposa de Cristo, en mi alma que no tiene sexo, soy esposa de Cristo, Cristo es mi esposo. Y vivir la vida en esa relación de intimidad, de encuentro personal profundo, eso quizás nunca lo había entendido así. Pero ahora ya vamos entendiendo entonces, es tal la relación tan íntima, tan profunda, tan espiritual. Vean el espíritu que encierra esta relación que quiere el Señor tener con nosotros. Sí, claro, ahora sí entendemos. Es tal la vivencia que Jesús quiere con nosotros, que está muy por encima, muchísimo más por encima de un simple cumplimiento, de un simple portarse bien. Es que yo toda la vida he sido bien portado. Mi vida moral, mi vida sexual, mi vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, cuidado, cuidado, hipócritas? Cuidado que las prostitutas, los homosexuales, los borrachitos, los ladrones, cuidado que les pueden llevar la delantera. ¿Se acuerdan? De ahí sí, porque si un borrachito, si un homosexual, si una prostituta, precisamente por ese dolor que llevan de ser o de haber sido o de haber caído, lo que fuera, en esas situaciones que para el mundo, en la sociedad hipócrita del mundo, son vergonzosas, entonces, pues pueden entablar muchísimo más fácil una relación íntima, personal con el Señor, arrepintiéndose de su pecado y en la humildad más profunda, en su nada, en su vergüenza, entablar una relación intimísima con el Señor, que entonces les va a pasar lo que le pasó al ladrón bueno, a Dimas, que en la cruz, en un segundo, se robó el paraíso entero. Y a Jesús no le importó si había sido ladrón, si había sido asesino, si había sido nada. Es que ¿por qué le va a importar a Jesús los pecados que hemos cometido? A Jesús no le importa eso. A los que le importan los pecados es, repito, a la gente hipócrita. A la gente hipócrita. A la gente falsaria. A los mojigatos. A los que se creen mucho porque yo nunca he hecho esto. Ay, porque yo siempre le fui fiel a mi esposo. Ay, porque yo nunca yo nada de nada. Entonces, esos hipócritas sí se interesan por... A Jesús no. A Jesús no le interesa el pecado que hayamos cometido. Ustedes van a decir, ¿de verdad, Padre? Entonces yo puedo seguir pecando. Ah, bueno, ya eso es cosa suya. Yo no estoy predicando eso. Lo que yo estoy diciendo es que a Dios no le importa el pecado. No ve que Él con solo, ¿qué le digo yo? Una partícula, la más mínima partícula de una gota de su sangre preciosa, con una mínima partícula, borró todo el pecado de la humanidad. ¿Cómo le va a importar a Dios sus pecados?
Lo que a Dios le importa, y que quede claro, lo que a Dios le importa es que nos arrepintamos de los pecados. Es que entremos en una relación personal con Él, íntima. Si es llorando el pecado que hemos cometido, pues lo lloraremos como María Magdalena. Pero en el instante en que lloramos, en ese mismo instante cantamos un cántico nuevo y hacemos fiesta, fiesta de bodas, porque Él nos ha perdonado, porque nos ofrece una vida nueva. ¿Ven ustedes? Espero que quede claro. Espero que aprendan. Dice el catecismo, este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. Marcos 2:19. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu. Aquí está. Ella, la iglesia, es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó, por la que se entregó a fin de santificarla. Efesios 5:26. La que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. He ahí el Cristo total, dice San Agustín. Cabeza y cuerpo, uno solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza, ex persona capitis, o en el del cuerpo, ex persona corporis, según lo que está escrito. Y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Efesios 5:31 al 32. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19:6. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes, y no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, Él se llama esposo, y como cuerpo, esposa. Y el cuerpo no es otro que el conjunto de bautizados, congregados en una sola iglesia, la iglesia que Cristo fundó de su costado el Viernes Santo. Somos llamados, somos convocados a vivir en la alegría, a vivir en la fiesta de las bodas. Por eso, el reino está aquí y lo tenemos que reconocer. Ya está en medio de nosotros. Hace 2000 años desde que Cristo nació en Belén,
desde que nos predicó el Evangelio, desde que dio su vida, muriendo y resucitando, ascendiendo a los cielos. El reino de Dios está aquí. Es tiempo entonces, hermanos, de acoger el don, de abrir la mente, el corazón, los ojos, todo, y acoger, recibir, aceptar el don que no es otra cosa, el regalo de Dios, el regalo de su divina voluntad. Se necesita. ¿Qué se necesita para esto? Se necesita un corazón nuevo, un corazón libre de esquemas caducos, viejos, un corazón dócil al Espíritu que hace fiesta, un corazón que sabe hacer fiesta aún en medio del dolor, del problema, de la situación difícil. Porque ese corazón que como iglesia vive en íntima unión esponsal con el divino esposo, el Salvador del mundo, sabe que todo sufrimiento y que hasta la misma muerte han sido ya vencidas en la sangre del divino Cordero. Por eso siempre estamos de fiesta, siempre estamos de bodas. La alegría se nos sale por todos los poros. Decía San Juan de la Cruz, esta frase que me ha golpeado a mí tanto, y yo humildemente se los cuento a ustedes, porque yo soy un ser humano como todos. Me ha golpeado tanto, pero yo no tomo la actitud de aquellos que, porque ven sus defectos, entonces prefieren seguir en la mediocridad, remendando el vestido viejo con pedazos de telas nuevas, o echando vino nuevo en cántaros viejos, o picheles viejos, como querramos decirle, tinajas viejas. Ya Jesús lo advirtió. Un vestido viejo, una tela vieja, de esas que ya están roídas, como les digo, podridas, que con solo que cualquier estirón se abre, se raja, porque está la tela, el hilo podrido. Dice Jesús, de nada sirve ponerle remiendos con telas nuevas, porque la tela nueva va a terminar de rajar la tela vieja. No, yo reconozco mis pecados, reconozco todos mis defectos. Cuando yo hablo aquí, estoy frente a mí mismo y estoy hablando desde mí mismo. Por lo tanto, sí, esta frase que les quiero compartir de San Juan de la Cruz, que dice: un alma enamorada es un alma dulce, es un alma tierna, suave. A mí me causa tanto dolor porque yo no soy eso, pero me causa un dolor que al mismo tiempo se me transforma en un reto, en un reto. Yo no puedo morir sin cambiar, aunque sea el último día de mi vida, pero yo debo de morir haciendo el esfuerzo por cambiar. Un alma enamorada de Cristo esposo es un alma suave, es un alma que no es violenta,
Es un alma delicada que sabe tratar a las demás personas con delicadeza, con comprensión, con compasión, con dulzura, con suavidad. Yo hablo con toda humildad y hablo con toda sinceridad. Bueno, es lo mismo. Hablo con transparencia, también es lo mismo, humildad. Y si yo me reconozco, o si usted me conoce a mí, usted no puede decir, porque el Padre es así, entonces yo me doy el chance de seguir siendo así. Eso sería deshonestidad. Ahora yo le digo a usted, tanto el Padre con sus pecados como usted con los suyos, tenemos la obligación, si queremos seguir a Cristo más de cerca y entablar con Él esa relación de almas enamoradas, esa relación de esposos, debemos aceptar nuestro pecado, nuestras debilidades, con conciencia clara y enfrentarnos a ellas en un decidido combate. Así de fácil, así de claro. No podemos seguir tratando de vivir con el mismo camisón viejo de nuestro hombre viejo, tratando de ponerle remiendos con telas nuevas. Eso no sirve de nada. Debemos liberarnos, debemos ser dóciles, debemos huir a la comodidad y a la seguridad que creemos tener, porque ya nos hemos aceptado defectuosos y porque ya hemos hecho como un macabro pacto. Digo macabro porque lo hicimos nosotros, creemos que lo hemos hecho con Dios, pero Dios no ha hecho nada con nosotros. Dios no hace tratos malos. Nosotros hemos creído que hemos hecho un trato con Dios. Bueno, Dios, yo tengo un montón de defectos, pero yo no puedo cambiar. Eh, Aténgase, confórmese con que yo vaya a misa, con que yo rece el rosario, con que yo no me porte bien, no haga nada de nada. Me consagro a ti, me consagro a la Virgen, me consagro a... y ya. Pero el carácter yo no lo puedo cambiar. Pero mi majadería no las puedo cambiar. Pero mi repugnancia no las puedo cambiar. Se conforma con lo que le doy. No, Jesús no se conforma. Y el Padre Eterno menos se conforma. Ellos no se conforman. No podemos apegarnos a esa vida cómoda en la que hemos venido pecando y rezando. No podemos apegarnos a la seguridad que nos da esa forma de vida mediocre que hemos vivido o que hemos llevado toda la vida desde siempre. Con eso lo más que hacemos es perdernos de la novedad del Evangelio, de la vida abundante que Cristo ha venido a traernos.
Lo que Cristo nos presenta es una vida nueva. Y por lo tanto, una vida nueva necesita un vestido nuevo, una tela nueva, cántaros nuevos. No hay arreglo posible entre lo viejo y lo que Cristo quiere regalarnos. No hay arreglo posible. Por eso Jesús termino yo diciendo estas poquitas palabras que Jesús le dice a Luisa Picarreta el 9 de noviembre de 1925. Hija mía, quiero que primero te fundas en mi querer y que vengas ante la majestad suprema para reordenar todas las voluntades humanas en la voluntad de su Creador, para reparar con mi misma voluntad todos los actos opuestos a la mía por la voluntad de las criaturas. Hija mía, hijo mío, quiero que primero te fundas en mi querer. Lo que Dios quiere, como Dios lo quiere, hasta que Dios lo quiera, cuando Dios lo quiera, como decía Santa Maravillas de Jesús. Fundirnos en su divino querer e ir a Él, fundirnos en un abrazo de esposos para reordenar todas las voluntades humanas en la voluntad de su Creador, de su divino esposo. ¿Qué es lo que quiere la esposa? Lo que el esposo quiere. ¿Y qué es lo que quiere el esposo? Lo que la esposa quiere. Ese es el verdadero matrimonio. Ese es el matrimonio que quiere Cristo con nosotros. Que vivamos en su divina voluntad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo mucho, con toda mi alma. Los amo, los abrazo. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.